Buenas noches a todos y todas los que están acá en el Zoom, todos los que nos están acompañando hoy día y también aquellos que nos están acompañando vía la transmisión que hacemos por YouTube del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Así que bueno, esta noche, que es nuestra novena jornada de estas jornadas telemáticas que comenzamos ya en marzo, la séptima, con hipertensión, los antihipertensivos en hipertensión crónica. Después, el mes pasado revisamos la octava jornada telemática, donde tuvimos una charla sobre las enfermedades tiroideas, que le hizo la doctora Paula Vergara de Concepción. Y hoy día, en estas jornadas telemáticas, vamos a revisar un tema que es bastante particular, pero que llega a muchas de estas pacientes a los hospitales públicos, especialmente derivados de la atención primaria, con algunos anticuerpos irregulares o antígenos irregulares, y que eventualmente pueden asociarse, y por eso el temor y por eso se derivan, pueden asociarse a anemias hemolíticas, producto de estos antígenos o anticuerpos irregulares. Y producto de eso que nosotros en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile escribimos y redactamos una guía justamente enfocada a este tema, porque es un tema poco abordado, es un tema que se sabe poco. Normalmente te llegan una serie de anticuerpos que uno no tiene idea mucho de qué se trata, el DAFI, el anticuerpo E o el KEL, etcétera, y uno realmente a veces queda un poco perdido, qué es lo que tiene que hacer. Y producto de eso que elaboramos esta guía en conjunto con el Banco de Sangre de nuestro hospital, con el doctor Milton Larrondo, y esta guía, la responsabilidad de la guía la tuvo el doctor Sergio López, quien está acá presente con nosotros. Sergio es todavía un médico residente de nuestra formación de medicina materno-fetal, está a punto de terminar, ahora en septiembre termina, y egresa de nuestra formación y se va a ir a San Felipe, ahí en la quinta región, donde va a desarrollar su carrera como materno-fetal. Así que le pedí obviamente que preparara esta presentación para poder mostrar lo que es nuestra guía, y obviamente después que la termine de presentar, una media hora, que va a ser su presentación, vamos a hacer una discusión o recabar algunas preguntas, consultas, ya sea del público que nos está mirando por YouTube o de las presentes acá en el panel del Zoom que estamos realizando. Así que, Sergio, por favor, muéstranos la presentación para poder comenzar tu charla. Y te dejo con la presentación. Muchas gracias, Sergio. Perfecto. Gracias a usted, doctor Parra. Muchas gracias por la invitación. Como mencionó el doctor, esta es una guía clínica que elaboramos y que está en proceso de publicación en la revista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. En su versión preimpresa pueden acceder a ella a través de este código QR que está acá y que va a quedar obviamente en el video y que con el que pueden descargar la guía clínica. También les quiero dejar unos potenciales conflictos de interés para que cada uno de ustedes se haga una idea acerca de ello y no explicitarles mis propios juicios de valor acerca de esto. Lo primero que les quiero comentar es que en la elaboración de esta guía clínica no fue una elaboración individual, sino que fue una elaboración de este colectivo, y dentro de las personas que participaron en la elaboración de esta guía clínica estuvieron los dos representantes del Banco de Sangre, porque creemos que es fundamental contar con su apoyo técnico, así que antes que todo agradecerles la buena disposición y la colaboración con todo esto de la redacción. El doctor bien hizo una introducción acerca de por qué hacer una guía de anticuerpos irregulares, y les quiero contar un caso clínico que vimos con el profesor en algún momento de mi formación. Esta paciente era originaria de Haití, tenía el antecedente de un aborto de primer trimestre sin necesidad de legrado, no habían antecedentes mórbidos referidos ni transfusiones referidas, no había barrera idiomática, así que en general recabamos todos los antecedentes y no hubo dificultades. Se presentó en el seguimiento a las 34 más 3 semanas que había sido derivado por unos anticuerpos anti-M a título 1S2, y se presentó con un aumento de la velocidad máxima de la arteria cerebral media, que esta es la foto de esta paciente, y que está por sobre los 1.5 múltiplos de la mediana. En este contexto se presentó este caso a un comité que hay en el hospital y se decidió realizar una cordocentesis para una eventual transfusión intrauterina.
Entonces, lo que resultó de esta cordocentesis fue que este feto tenía una anemia leve. Y mirando hacia atrás, y por lo tanto no requería transfusión. Y mirando hacia atrás, entonces, junto con el profesor, nos empezamos a cuestionar si es que habían algunos elementos dentro de esta historia o dentro de estos antecedentes que pudiesen llevarnos a haber tomado una conducta un poco distinta. Porque sabemos que el Ministerio de Salud nos propone que hagamos un cribado basado en el test de Coombs indirecto, independiente del grupo o de la clasificación RHD. Entonces, el Ministerio nos propone que a todas las pacientes le hagamos estos anticuerpos irregulares, pero una vez que tenemos estos anticuerpos irregulares nos quedamos mirando alrededor, sorprendidos, tratando de buscar explicación y qué es lo que debemos hacer una vez que tenemos estos anticuerpos irregulares positivos y cómo es el manejo de esta paciente. Y es por eso que nació la necesidad de, ante la falta de estandarización, hacer una propuesta que puede tener sus bemoles, pero quisimos hacerla igual. Considerando la evidencia que existe en relación a esta condición, si se van a la guía que les compartí, se van a dar cuenta de que la mayor parte de las recomendaciones está en los niveles C y D y en los niveles de evidencia del 2 más hacia abajo, ¿ya? Entonces eso quiere decir que evidencia existe, pero de una calidad que hace pensar que existe una buena probabilidad de que en el futuro, si es que en algún momento nos encontramos con algo de evidencia distinta, estas recomendaciones puedan cambiar. El objetivo de una guía clínica no es hablar de la fisiopatología o de la enfermedad propiamente tal, sino que más bien hablar del manejo clínico. Sin embargo, es importante recalcarles esta serie de principios fisiopatológicos que son fundamentales para presentar una enfermedad hemolítica del feto y del recién nacido. Y estas son, en primer lugar, que el feto presente un antígeno y este antígeno esté heredado por la línea paterna, por el padre. A su vez, la madre de este feto debe tener ausencia de este antígeno y la madre tiene que estar previamente sensibilizada. ¿Qué significa que esté sensibilizada? Que tenga anticuerpos contra dicho antígeno. Lo importante de estos anticuerpos que presenta la madre es que además de estar presentes, tienen que cruzar la barrera placentaria y una vez que hayan cruzado la barrera placentaria, reconocer los antígenos que están presentes en los hematíes fetales. Entonces, este es un listado que el paradigma clásico de este listado es el anti-RHD, pero que puede aplicar a cualquiera de las incompatibilidades. ¿Y por qué empezamos a hablar de estos sistemas o de estos grupos que no son el anti-RHD? Porque si se fijan en esta revisión en la que se comparan históricamente estas cohortes, pueden observar que el anti-RHD ha disminuido de forma considerable con el paso del tiempo y esto es asociado a la prevención. Como todos conocemos, las políticas públicas de prevención de anti-RHD han logrado el efecto que se esperaba, disminuyendo la probabilidad de sensibilización. Y junto con esto, las cortes históricas han demostrado un aumento en los grupos distintos al anti-RHD. Y esta importancia ha sido no solo en la frecuencia, sino que en la probabilidad relativa de por qué puede presentarse una anemia. Si ustedes se fijan, es más probable, por ejemplo, presentar un anticuerpo que él en esta cohorte, más que un anti-RHD. Y lo otro que es importante es la frecuencia. Una frecuencia cercana al 0,7 a un 1% de la población, que es más o menos la probabilidad de presentar una preeclampsia pretérmino, por ejemplo, es decir, antes de las 37 semanas, o un cuarto de la probabilidad que existe, por ejemplo, de presentar una malformación congénita, que es lo proyectado por la ECLAMP. Entonces, hablando ya más bien del manejo clínico, en primer lugar nos vamos a centrar en el cribado y para eso tenemos este flujograma que quiero que revisemos durante los próximos minutos y vamos a tener que en el primer control prenatal vamos a solicitarle a todos los pacientes un grupo IRH y además, como nos indica el Ministerio, un test de Coombs indirecto. Si es RH negativo, hay una propia guía para hablar de este tema, pero si el test de Coombs indirecto es negativo, lo vamos a repetir a las 28 semanas. Esta es la primera de las propuestas que es un poco controversial.
¿De dónde nace esta propuesta de repetir el test de Coombs indirecto a las 28 semanas? Porque si nosotros realizamos solamente una vez el cribado con un test de Coombs indirecto, es decir, en el primer trimestre o en el primer control de embarazo, vamos a lograr detectar a 3 de cada 4 mujeres embarazadas y por lo tanto sus fetos que van a presentar enfermedad hemolítica del feto y recién nacido. Y por lo tanto, una de estas 4 enfermedades no va a lograr ser detectada. Ahora, en contraste con esta probabilidad de 1/4 versus 3/4, la probabilidad poblacional de presentar esta conversión alrededor de las 28 semanas es bien bajita, alrededor de 0,15 a 0,6%. Considerando estos pros y estos contras, al menos 2 sociedades científicas, la británica y la italiana, han adherido a la recomendación de realizar test de Coombs seriados durante el embarazo, debido a la probabilidad de conversión durante el embarazo. Y es por eso que decidimos adoptar esta recomendación de repetir el test de Coombs a las 28 semanas. Una vez que tenemos este test de Coombs y eventualmente si sale positivo, lo que deberíamos hacer a continuación es clasificar el sistema y el grupo que está afectado. ¿A qué nos referimos con esto? Existen alrededor de 43 sistemas que presentan una serie de antígenos que se han listado en 343 antígenos. Y cada uno de ellos puede ser listado como clínicamente significativo o no clínicamente significativo en base a reportes, ¿ya? Por ejemplo, yo les comentaba al comienzo de esta presentación un caso clínico de un sistema del sistema MNS, un grupo sanguíneo M que está localizado acá, que está infrecuentemente asociado a enfermedad severa, pero que presenta enfermedad severa, y por lo tanto debería ser parte de la búsqueda activa de anemia. Por el contrario, existen algunos otros sistemas, como el sistema Lewis, y dentro de ellos el grupo LEA y el LB, que estos son bastante frecuentes en la práctica clínica, que no se han asociado a presentar anemia hemolítica, y esto es porque estos sistemas, por ejemplo, no cruzan la barrera placentaria, o se asocian a otro tipo de antígenos que no atacan, estos anticuerpos no atacan a los antígenos de los hematíes fetales, por ejemplo. Entonces, este es un listado de los grupos que son clínicamente significativos y de los grupos que no son clínicamente significativos. Y ese es el primer paso cuando tenemos un test de Coombs positivo. Luego de eso, una vez que identificamos a los grupos clínicamente significativos, vamos a dividirlos en 2. Unos que van a ser el sistema Kell y otros que van a ser distintos del sistema Kell. En el sistema Kell produce anemia por 2 mecanismos fisiopatológicos. Además de la hemólisis, que está bien reconocida como causa de enfermedad hemolítica del feto y recién nacido, el sistema Kell se ha asociado a disminución de la producción de glóbulos rojos. Y es por eso que los títulos de anticuerpo presentan una baja especificidad, y estos títulos no se correlacionan con la probabilidad de enfermedad severa. Y es por eso que, independiente del título del sistema Kell, se ha decidido que a todas las pacientes que tienen el test de Coombs positivo y el sistema afectado es el sistema Kell, se haga una búsqueda activa de anemia fetal, y las recomendaciones son que se realice a partir de las 18 semanas de gestación. Ahora, esta hemólisis que se produce en el sistema Kell, en el sistema no Kell también se produce, pero no se produce la disminución de la producción. Y se ha determinado que en los sistemas distintos al Kell y al RHD, un título del test de Coombs indirecto de 1 a 16 se asocia a hemólisis y por lo tanto a enfermedad hemolítica con una sensibilidad de un 100% y una especificidad muy alta de un 78,5%, teniendo como desenlace una transfusión intrauterina o postnatal. Y es importante recalcar que si el título es bajo, se debería repetir. No está estandarizado cada cuánto se debería repetir. Nosotros seguimos la recomendación del Ministerio de Salud para los sistemas RH, es decir, el anti-RHD, que recomienda repetir a las 28 y a las 34 semanas. ¿Y por qué deberíamos repetir? Porque el título del test de Coombs indirecto más alto es el que es más útil para predecir severidad. Entonces, por eso, si es que en algún momento nos sale mayor a 1 en 16, desde ahí en adelante deberíamos hacer búsqueda activa de la anemia fetal.
¿Cómo hacemos el diagnóstico y el manejo de esta condición? Bueno, este es el segundo flujograma de esta guía clínica, y acá tenemos seleccionados algunos pacientes en los que vamos a hacer búsqueda activa de anemia fetal, y acá lo que debemos hacer es medir el pic sistólico de la arteria cerebral media y también evaluar signos de hidrops fetal. Y esto está bastante estudiado desde hace tiempo. A principios de siglo ya se determinó que el pic sistólico de velocidad de la arteria cerebral media era bastante útil para detectar las anemias. Existen dos revisiones sistemáticas desde entonces que han mostrado sensibilidades cercanas a un 80% y especificidades de un 90% la primera revisión y un 71% la segunda revisión, pero esto es a toda causa. Cuando buscamos específicamente si es que el pic sistólico de velocidad nos sirve para evaluar anemia en este tipo de situaciones, nos encontramos, por ejemplo, con reportes que la sensibilidad del sistema Kiel es de un 89% y la especificidad igual es de un 89%, lo que nos hace extrapolar que es útil para todo tipo de anemia fetal. Entonces, lo importante luego de haber medido el pic sistólico de la arteria cerebral media es catalogarlo como que si está por debajo de los 1,5 múltiplos de la mediana o por encima de los 1,5 múltiplos de la mediana, que es el límite que está estandarizado en este trabajo que ya es clásico. Y estos son los valores de corte que son, dependiendo de las semanas de embarazo, si les sale un valor de corte más por sobre este número, deberíamos pensar que está catalogado como en riesgo de anemia fetal. Entonces, cuando tenemos este pic alterado, lo que deberíamos hacer a continuación es realizar una cordocentesis. ¿Y por qué se propone realizar una cordocentesis? Porque, como les comenté, la especificidad no es de un 100%, es alrededor de un 90% en esta serie para los Kiel y en esta a toda causa para igual cerca de un 80% de especificidad. Por lo tanto, lo que debemos hacer es confirmar que se trate de un caso de anemia fetal con una cordocentesis. Una vez que ya hayamos hecho la cordocentesis, tenemos que evaluar cuáles son los niveles de hemoglobina para ver si es que le realizamos una transfusión intrauterina. Se ha decidido que los niveles de anemia en los que queda catalogado como severa son menos de 3 desviaciones estándar y teniendo por lo tanto hemoglobinas por debajo de este valor, deberíamos proceder a realizar una transfusión intrauterina. No es el objetivo de esta guía detallar aspectos técnicos de cómo se realiza ni la cordocentesis ni la transfusión intrauterina. Entonces, después de que ya realizamos la cordocentesis y ya realizamos la transfusión intrauterina, lo que recomendamos es hacer un seguimiento con nuevamente el pic sistólico de velocidad de la arteria cerebral media. ¿Y esto está validado después de las transfusiones? Sí. Tenemos esta revisión sistemática de la literatura que nos habla que la sensibilidad para anemia severa es similar después de la primera transfusión que en fetos a los que nos han transfundido, pero que pierde valor después de la segunda o de la tercera transfusión, y es por eso que después de estas transfusiones se recomienda hacer un estimado de la pérdida de glóbulos rojos, pero después de la primera transfusión seguirse guiando con el pic sistólico de velocidad para determinar la conducta. Entonces, este es el papel en el que se refiere que el descenso estimado de hemoglobina después de la segunda transfusión en adelante debería ser alrededor de 0,3 gramos por decilitro por día. Y la conducta posterior a esta segunda transfusión debería ser considerando esta caída estimada. Para ir finalizando, una de las cosas bien importantes es el embarazo siguiente en mujeres ya afectadas, y es por eso que nos vamos al primer recuadro, donde sale este recuadro de acá, de historia de enfermedad severa en el embarazo previo. Y acá lo que se hace es recomendar de forma activa una búsqueda de anemia fetal desde las 18 semanas con el pic sistólico de arteria cerebral media,
y eventualmente considerar el uso de inmunoglobulina endovenosa en esta dosificación, que desafortunadamente es un fármaco que es bastante caro, pero que eventualmente nos podría permitir al menos retrasar la primera transfusión intrauterina, lo que podría ser útil en algunos casos, sobre todo en los casos periviables. Entonces, para finalizar, algunos mensajes para llevar a casa. En primer lugar, la enfermedad hemolítica del feto por grupo no clásico es una condición poco frecuente, pero con una importancia creciente debido a la disminución de otras isoinmunizaciones. En segundo lugar, el cribado nos permite detectar a los sujetos que tienen bajo riesgo de presentar esta enfermedad hemolítica del feto y recién nacido para concentrar la atención en población de alto riesgo. En tercer lugar, no todos los grupos se comportan de forma similar y ahí podemos dividir a los grupos en 3 grandes grupos de pacientes. Los grupos de alto riesgo, que son los sistemas Kell o el antecedente de un embarazo previo afectado, como grupo de moderado riesgo, todos los otros sistemas que son clínicamente significativos, y como de bajo riesgo, los sistemas no clínicamente significativos. La toma de decisiones, la cordocentesis, la transfusión intrauterina y el seguimiento post-transfusión son similares a cuando se afecta el RHD, y la generación, para finalizar, la generación de nueva evidencia puede cambiar las actuales recomendaciones. Como último mensaje, les quiero agradecer a estas personas que están listadas acá, que son mi familia, que son los que me soportan día a día y quienes más me han enseñado. Muchas gracias. Acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda acerca de un caso clínico que no puedan, que nosotros creemos que la guía quedó bien elaborada, pero pueden no interpretar, no estar tan bien hecha como creímos, y por lo tanto si tienen alguna duda o algún comentario, perfectamente les puedo responder cualquier cosa que quieran. Muchas gracias.